y estoy el día de hoy con ustedes para proporcionarles las actualizaciones sobre coronavirus en el condado de Sonoma. La información que yo les voy a proporcionar fue dada a conocer hace unos minutos por la doctora Sundari Mays, que es la oficial mayor de salud pública en el condado de Sonoma. Hasta el día de ayer, 9 de agosto, hubo 3.670 casos confirmados. De esos casos, 1.634 son activos. Ha habido 47 muertes. Esto incluye 3 muertes que se anunciaron el viernes pasado. También se han realizado 75.381 pruebas de coronavirus. Entendemos la frustración del público por la demora de los resultados de las pruebas. También es frustrante para todos. Dichos resultados son información fundamental para poder combatir el COVID-19. El Estado está intentando solucionar y ha hecho grandes pasos para solucionar este problema tecnológico que tenían, que han causado estos problemas tecnológicos que han causado el retraso en los datos. Y ya estamos empezando a recibir los datos corregidos, pero va a tardar un poquito más en tener estos, analizarlos y tenerlos para ustedes. Estamos seguros que esta semana se va a resolver este problema. Sin embargo, vamos a continuar informando a ustedes con los datos recibidos directamente en la página principal del sitio de internet de aquí del condado, que es el socoemergency.org. Eso es SOCOEMEGENCY.org. Estos datos todavía, como mencioné, no están completos. Necesitamos todavía los datos proporcionados por el Estado, pero cada día que tenemos más datos estamos incluyendo esto en el sitio de internet. Como usted habrá escuchado también, la semana pasada los supervisores del condado de Sonoma aprobaron una ordenanza civil para exigir el cumplimiento de las órdenes de salud. Hasta ahora hemos tenido un cumplimiento voluntario significativo de la orden de salud en nuestro condado, y realmente queremos agradecer a todos ustedes y los sacrificios que han hecho para cumplir con esta orden. Esto ha sido un esfuerzo largo y difícil y estamos tan agradecidos por su energía y su dedicación para hacer lo correcto, y no solo correcto, pero lo importante que es esto para limitar la transmisión del virus en nuestro condado, para nuestras familias, amigos, toda la comunidad. Esta ordenanza que han hecho los supervisores incluye la aplicación de unas multas. Pero esto es básicamente, todavía lo más importante es el cumplimiento voluntario. El condado realmente tiene un compromiso de hacer eso, sobre todo la educación y mantener la confianza de la comunidad, y por eso, además de esta ordenanza, los supervisores han acordado invertir más de $143,000 para una campaña de educación y alcance comunitario, o sea, comunicación y conectarse con la comunidad. Sobre todo va a haber un énfasis en la población latina, ya que la población latina ha sufrido desproporcionalmente lo que ha sido la pandemia. Más gente se ha contagiado y se ha enfermado. Queremos asegurar que cada uno de los miembros de nuestra comunidad entiendan su responsabilidad en la pandemia, porque solo nosotros podemos controlar la pandemia en este momento. No tenemos la vacuna, no tenemos un medicamento que funcione de manera que necesitamos, entonces depende de nosotros. También queremos darle a ustedes poder de decisión, y si usted encuentra condiciones de trabajo inseguras, si encuentra negocios que no están cumpliendo con la orden, o si ve reuniones que son demasiado grandes o personas que deciden no usar mascarillas o mantener la distancia social, usted puede, ya que existe esta ordenanza, puede llamar al 1-833-723-3707 y puede denunciar que esto ha ocurrido. Nuevamente, nuestra primera opción es siempre la educación.
pero queremos poder respaldar esto con multas cuando sea absolutamente necesario. Y el número nuevamente que usted puede llamar para ayudarnos es 1-833-723-3707. Ha sido realmente asombroso ver cómo nuestra comunidad se unió para unirnos para contrarrestar esta crisis de esta pandemia de COVID-19. Puedo ver que cada vez más personas entienden la gravedad de COVID-19 y saben que todos tenemos que cooperar mutuamente y hacer todo lo posible para acabar con esta enfermedad. La pregunta de la comunidad del día de hoy es, ¿qué está pasando con la reapertura de nuestras escuelas? Las órdenes de emergencia en vigencia por el gobernador de California prohíben en este momento la enseñanza en el salón de clase en nuestras escuelas. Algunas escuelas han solicitado exenciones para abrir las aulas de los jardines de niños, o sea, el kinder hasta el 6º grado. Pero en el caso de que tuviéramos más de 200 casos por 100,000 habitantes, no es posible, según esta orden a nivel estatal, abrir las escuelas. En el momento, y ahora que en cuanto tengamos estos datos ya confirmados, que estamos esperando por el problema que hubo tecnológico con el estado de California, esperamos que al final de esta semana sí vayamos a tener los datos fidedignos, digamos. Entonces, en cuanto ocurre eso, podemos ver cuál es la tasa verdadera de infección y empezar a ver qué es posible. Si rebasamos 200 personas por 100,000 habitantes no va a ser posible en este momento, pero en cuanto sea posible, si está por debajo, las escuelas que sí quieren, que soliciten esta exención, deben de reunir ciertos requisitos para abrir las escuelas. Eso es siempre lo que más importa, es que proteger a los niños, a los maestros, a todo el personal escolar. Y desde luego, todas estas personas, sus familias, sus amigos también. Las reglas de que en caso de que pueden abrir, tienen que comprobar que están siguiendo las reglas de limpieza y desinfección adecuadas, chequeos para los alumnos y el personal escolar, distanciamiento físico y, por supuesto, el uso de las mascarillas. Y siempre deben de cubrir la nariz y la boca. Y si en cuanto sea posible iniciar con estas exenciones y que si reúnen todos los requisitos para salud pública del condado, luego pasa al estado de California y ellos también tienen que aprobar el plan de cada escuela. Esto es un proceso bastante riguroso, trabajoso, y va a necesitar la fuerza y la resistencia, la paciencia de las familias del condado de Sonoma y esta que ustedes han demostrado una y otra vez. Queremos asegurarles a los padres de familia que para nosotros es muy importante que regresen a los niños a la escuela. Es de las metas principales que tenemos. El primer paso va a ser reducir los índices de contagio. Cuántas personas se están infectando, cuántas personas se están enfermando. Y esto, sin hacer eso, los niños no van a poder regresar a la escuela. Entonces, acuérdense, es responsabilidad de todos. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros para reducir la transmisión del coronavirus, para que los niños puedan regresar a la escuela, que usen las mascarillas, que mantengan el distanciamiento social y que sigan lavándose las manos muy seguido. Todo lo que hemos estado platicando en estas semanas, ya meses, pero juntos podemos hacerlo. Y confiamos mucho y agradecemos tanto todo lo que han hecho ustedes. Pues eso es todo por el día de hoy. Yo vuelvo con ustedes este miércoles y hasta entonces cuídense mucho y muchas gracias. Hasta luego.